incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Ese énfasis es importante. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es decir, la oración llega a la presencia del Señor, es agradable al Señor, está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y inmediatamente el Padre responde de esta manera. Porque acá en la tierra es donde hay problemas. En la tierra es donde también está actuando el enemigo. En el cielo inmediato, el primer cielo, es también donde están instaladas todas huestes espirituales de maldad que hacen su influencia sobre los seres humanos. Y normalmente nosotros oramos de acuerdo a esas necesidades: liberación, sanidad, necesidades, enfermedades. Sálvame, Señor, libérame, Señor, guárdame, Señor. Actúa, Señor, ten misericordia de las naciones, como oraba Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Ten misericordia de nuestro presidente, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos toda potestad de las tinieblas. Atamos todo espíritu inmundo de brujería, de hechicería. En el nombre de Jesús yo ato, reprendo, libero, como se acostumbra, como se suele hacer cada día. Esas son las oraciones. Esas son las necesidades. Eso llega a la presencia del Señor. Pero lo que pasa es que no siempre el Señor responde a las oraciones de una vez. Por eso el Señor Jesús dijo: y de perseverar, y no desmayar. Porque no sabemos en qué momento el Señor va a responder nuestra oración. Hay oraciones que se han hecho incluso en el pasado, hasta de personas que ya han fallecido, y que seguramente el Señor no habrá respondido, aunque esas personas hayan muerto, por la conversión de un hijo. Puede ser. Cuando nosotros oramos por alguien: Señor, ten misericordia, que se convierta, que llegue a tus pies, se les habla el Evangelio, no quieren, hacen las cosas mal, peor, y pasan los años, y un día cualquiera, una situación específica, porque el Señor las usa, llega a los pies del Señor. Ahí está el resultado de la oración. Entonces, este texto, el de Apocalipsis capítulo 5 y el del capítulo 8, y todo lo que hemos visto sobre la oración hasta ahora, que no es todo, nos indican al menos dos cosas. Primero, ¿dónde están nuestras oraciones y qué pasa con ellas? Y segundo, el resultado de nuestras oraciones. Cada oración de un hijo de Dios, por eso el énfasis era las oraciones de todos los santos, un hijo de Dios. Cada oración de un hijo de Dios no va a saco roto. Están continuamente en la presencia del Padre y serán escuchadas y respondidas en el tiempo de Dios. Hay testimonios, yo he escuchado testimonios de personas que lo han dado de esta manera. Dice: durante mucho tiempo yo oré a Dios por esta situación cualquiera, y como no tuve respuesta, no oré más y me olvidé del asunto. Es quizás más común esto que lo otro, porque lo otro requiere perseverar. En este caso se desmayó, parecía que Dios no respondía, pasó el tiempo, pasaron los años, me olvidé del asunto. Pero he escuchado que parte del testimonio también es que, a pesar de nuestra negligencia, de nuestra ignorancia, de nuestra falta de fe y de no tener paciencia de esperar que la voluntad de Dios se cumpliera, en un momento dado el Señor, en su misericordia, respondió la oración
Y entonces nosotros decimos, y vea, y yo que me había olvidado. Y vea que el Señor me ha respondido después de tantos años. Así pasa. Pero esto es más muestra de infidelidad de parte nuestra que de perseverancia. Entonces, quiero decirte además que a pesar incluso de que nosotros nos hayamos olvidado, de que a algún momento oramos a Dios por algo específico y se nos olvidó de todas maneras, como es en el tiempo de Dios, vamos a ver la mano de Dios respondiendo a nuestras oraciones. Y Dios responde la oración sin importar el tamaño de la oración, por decirlo de alguna manera. Una oración pequeña, como la de Habacuc, esa del versículo 2, en la ira, acuérdate de la misericordia, Señor. Una oración puede ser muy corta, pero si está de acuerdo a la voluntad de Dios, si el corazón que ora es un corazón bien dispuesto, bien necesitado de la presencia de Dios, Dios puede cambiar las cosas. Hay un énfasis en el capítulo 8 que quiero resaltar, aunque algo ya dije, es que cuando Dios responde la oración, aquí está expresado de una manera muy fuerte, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Se los voy a resumir en esta expresión que copié aquí. Cuando un cristiano ora y Dios responde, el cielo, la tierra y Satanás tiemblan. Esa es la implicación. Amén. Repito, cuando un cristiano ora y Dios responde, el cielo, la tierra y Satanás tiemblan. Ese es el poder de la oración. Es tal vez por esto que una de las cosas que más estorba a Satanás en la iglesia es la oración. Porque él sabe, mejor que nadie, que cuando Dios responde, hasta él tiene que huir. Entonces Satanás estorba mucho y nosotros lo hemos probado vez tras vez. El domingo próximo tenemos un almuerzo. Bueno, a veces ni para comer van todos. Todo el mundo aparece para comer, para jugar, para decir cosas. Pero si en cambio se dijese, el domingo próximo nos encontramos a tal hora para ayunar y para orar, allí no aparecen los hambrientos. Aparecen 3, 4 y 5. Bueno, el Señor de todas maneras escuchará a 2 o 3 o 4 o 5. Pero el no asistir a una convocatoria de oración, máxime los tiempos que estamos viviendo, significa de que no nos interesa, estamos satisfechos con lo que tenemos, con lo que somos, no me interesa orar por los demás, etcétera, etcétera. Ese desinterés también habla de que no existe entre semana el hábito de la oración intercesora, porque bueno, hay diferentes clases de oración, la oración de petición, la oración de gratitud, la oración de alabanza, la oración intercesora, pero el que no vayamos a orar como iglesia, como cuerpo, indica también de que estamos desanimados, no me interesa en el peor de los casos. Ya cité Santiago 16b, dice, No, sí, claro, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 16. Santiago 5, 16b. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Etcétera, etcétera. Listo. Dice voces, ahí en Apocalipsis 8, versículo 5, dice voces. ¿Qué son voces? Órdenes. Son órdenes de autoridad y poder.
Acuérdense que Dios está respondiendo la oración. Y Él está, para responder nuestra oración, Él acude a sus ayudantes. Pueden ser ángeles, potestades del cielo, arcángeles, lo que Él considere necesario. Órdenes. Por ejemplo, ¿cómo? Dice, es una reflexión como si fuese Dios. Mi hijo tiene esta dificultad, está en problemas. Vamos, libérenlo, desátenlo, sánenlo, o guárdenlo, bendíganlo. ¿Cuándo, Señor? Ya, ahora mismo. O dispongan todo para que sea mañana, dentro de un mes, dentro de un año. Relámpagos. Cuando estaba meditando sobre este asunto de los relámpagos, me acordé de una tormenta. Va a llover, por ejemplo, una simple lluvia. Y de pronto uno oye semejante estruendo. ¿Y qué pasa en una tormenta? ¿Qué es lo que produce el rayo y el trueno? Han chocado unas nubes cargadas positivamente y otras negativamente, y al chocar se ocurre el rayo incandescente y el trueno. Y me llamó la atención porque cuando chocan las fuerzas de la luz contra la de las tinieblas, hay rayos, hay truenos, hay relámpagos. Y la oración es una de las armas de guerra espiritual más poderosas dadas por el Señor a la iglesia. Por eso repito, por eso es que Satanás la ataca tanto, para que no oremos, porque él sabe que cuando el pueblo de Dios ora, él pierde. Ahora, para meditar esto, yo les hago esta pregunta. Bueno, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, ya Cristo vino, la obra de la cruz. Y yo te digo, y te pregunto a la vez, ¿en qué está basada nuestra oración hoy? Está la orden de orar, pero ¿cuál es el fundamento? ¿En qué está anclada nuestra oración hoy? Para que tenga éxito. Está basada en la obra de Jesús en la cruz. Por eso es nuestra victoria. Yo he oído decir oraciones de victoria. No, toda oración, por pequeña que sea, está basada, anclada, soportada en la victoria de Jesús en la cruz. En la victoria de Jesús en la cruz, ¿sobre quién y sobre qué? Sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el Satanás mismo. Y Satanás debe saberlo. Cuando yo oro, Satanás debe saber que yo voy en el nombre de Jesús contra él, contra sus huestes, y con la autoridad y el poder que Dios me ha dado para que las cosas cambien. Yo por lo menos suelo hacerlo mucho. Yo suelo decir, ¿sabe qué, Satanás? En el nombre de Jesús te declaro sin poder y sin autoridad para esta situación. A veces los hermanos lo llaman a uno y le dicen, mire que hay esta situación, y digo, en el nombre de Jesús. Siempre tiene que ser en el nombre de Jesús. No hay victoria que logre un cristiano sobre las fuerzas del enemigo si no es en el nombre de Jesús. No en nuestras propias fuerzas. Y claro, Pablo, si tenemos puesta la armadura de Dios, si somos conscientes permanentemente de lo que acabé de decir de la victoria de Jesús en la cruz, nuestras oraciones tienen posibilidades de ser escuchadas y respondidas por el Señor, por el Padre Celestial. El apóstol Pablo en 2 Corintios 10, 3 y 5 dice de esta manera: pues
pues aunque andamos en la carne, 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos, no luchamos según la carne, humanamente hablando. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, es un término militar, no son carnales, no son humanas, no son ametralladoras, no son revólveres, no es con nuestros puños ni con nuestra fuerza. Sí, no son armas humanas, sino que son espirituales, es decir, poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Derribando, mire, Pablo lo sabía muy bien, derribando argumentos. No, que es que yo, que usted, pero yo creo que a mí me parece, pero es que usted, pero que fulano dice que nos argumentos. No, es que los cristianos son unos tontos, son unos bobos, no saben en qué creen. No, argumentos. No es que yo creo en esta doctrina yo pienso yo, y filosofía y ciencia y lo que usted quiera. Argumentos. Y dice, derribando argumentos. Y sobre todo argumentos de carácter religioso. Tiene que ver con las religiones, que son ataduras espirituales poderosísimas en la vida de las personas, creencias falsas, herejías, argumentos, y derribando toda altivez. Pero es que yo no necesito a mi Dios, yo no creo en Dios, a mí no me interesa. Altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mire, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a los pies de Cristo. Ese es el poder que nosotros tenemos. El Evangelio tiene ese poder, el Evangelio del reino. Entonces aquí Pablo nos está revelando que las armas de nuestra milicia son espirituales. Las tenemos. El problema no es tenerlas, el problema es no usarlas. Esta versión está chévere. Y créame que nuestras oraciones, nuestras intercesiones que son hechas al Padre, Él hará su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Sobre todo cuando ya el Señor puso en nuestras manos ese poder y esa autoridad y esa capacidad. Nosotros hagamos la nuestra, es decir, atemos, reprendamos, animemos, exhortemos, porque el mismo poder, el poder de la oración y el poder que nosotros tenemos juntos, es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿sabían? El poder del Espíritu Santo. Efesios 1 del 18 al 23. Nosotros hicimos, el hermano Jorge Mitián, muy conocido por muchos de nosotros, en su libro El Proyecto del Eterno, me tomé el trabajo de copiarlo textualmente para que nos demos cuenta qué es lo que nosotros tenemos en nuestras manos, qué es el poder que Dios nos ha dado, cuál es la autoridad, cuánta, si se quiere, autoridad es la que el Señor nos ha dado. Los hermanos en la iglesia a veces dicen, no, pero es que tengo esto. Entonces llaman a uno, llaman al otro y ellos nunca oran. No, es que porque el hermano sí tiene poder. Un momento. Eso es mentira del diablo. El mismo poder que tiene el hermano. A lo mejor el juez descubrió, como Pablo, cómo funciona el asunto. Pero usted tiene poder. Tiene autoridad. Usted simplemente haga lo que tenga que hacer. Orar, clamar, pedir al Señor, y si usted ve que tiene el enemigo enfrente, pues reprenda al enemigo, ate al enemigo, no salga corriendo asustado pensando de que usted no tiene el poder ni la autoridad, que tiene que llamar a alguien. Usted mismo lo puede hacer. Ese es un poder dado a la iglesia, no a un cierto sector de la iglesia, es dada a toda la iglesia, sea iletrado o no, sea preparado o no, sea pastor o no, profeta, lo que usted quiera. Ese poder usted lo tiene en su mano. Es el poder del Espíritu Santo. Y fíjense, Jorge Mitián
hablando de este poder, aunque con otro énfasis si se quiere, pero yo quiero tomarlo para el incienso, la oración. Él en el libro El Proyecto del Eterno, en las páginas 78 y 79, y voy a leer textualmente, dice: resulta imposible explicar con palabras el poder extraordinario que Dios nos ha dado. Cuando tú ores, no te olvides del Espíritu Santo. Necesitamos revelación para saberlo, dice Jorge. Observemos la cantidad de palabras y adjetivos que utiliza Pablo al referirse al poder que usted tiene. Y aún así él siente que, a pesar de haber usado todos esos términos y adjetivos y algunos militares, dice, él siente que todavía no explica de una manera suficiente, ya que, dice él, es casi imposible transmitir con palabras el poder extraordinario que Dios nos ha dado. El lenguaje humano no puede expresarlo. Y entonces él, usando la traducción, Jorge, en griego y en español, en castellano, él utiliza los términos bíblicos. Mira, la supereminente grandeza y poder según la operación de su fuerza. O sea, hay que recoger varios términos para tratar de explicar cuál es el poder que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y los términos griegos son super, hiper, eminente, balo, más, megatón, grandeza, poder, dinamis. Y en la segunda frase dice, según la operación, energía, poder, kratos, y fuerza, ixius. Es decir, que usted sumando todos estos términos, todos ellos denotan mucho poder. Es como si usted estuviese armando una bomba más que atómica. Porque en realidad este poder es mucho más poderoso que una bomba atómica, que una bomba de hidrógeno. Y que nosotros tenemos que lanzar esta bomba contra todas las fuerzas de las tinieblas y todas las cosas adversas que nos pasan en la vida, incluyendo el mundo interior nuestro, nuestros pensamientos, nuestros caprichos, nuestros deseos. Cuando alguien dice yo no puedo, es que no ha entendido, es que no quiere más bien. Entonces, esta cantidad de adjetivos, de términos, súper, hiperbalo, megatón, dinamis, energía, kratos, eso denota mucho poder. Incluso esos son términos que nosotros todavía usamos hoy en español. Y dice, ese poder que está descrito de esa manera, que es el poder del Espíritu, fue el que operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder. Y vuelvo a insistir, hermano mío, el poder de la oración está en esto. Ese es el poder que usted tiene. Esa es la energía, la potencia, la dinamis que tiene su oración. Y el Señor le agrega fueguito y incienso. O sea que eso está potenciado, hermano, a la enésima potencia. Es decir, que en este texto de Efesios, en las dos primeras frases, Pablo usa 7 términos para calificar y explicar el tremendo poder que tenemos dentro de nosotros. Y él aún así no queda satisfecho con semejante explicación. Entonces recurre a un ejemplo extraordinario y dice, el mismo poder con el que el Padre resucitó a Jesús y lo exaltó hasta lo sumo, ese es el poder